sobre el descubrimiento, bueno, les voy a hablar un poco del descubrimiento de fármacos usando herramientas computacionales, ¿no? Es el título general del tema, pero particularmente nos vamos a enfocar en el tamizaje virtual o virtual screening en inglés, usando docking. Y bueno, voy a tocar allí muy someramente el uso de simulación de dinámica molecular, pero eso a raíz del ejemplo que les voy a presentar, que es igual herramientas computacionales. Por allí les dejo mi correo. Lo mismo ya tienen el correo de Farbios por si tienen alguna otra duda, ¿vale? Y bueno, comenzando, el desarrollo de fármacos es un proceso largo y multidisciplinario que involucra diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Hay dos términos que pueden llevar a mucha confusión: desarrollo y descubrimiento de fármacos. Descubrimiento de fármacos hace más referencia al principio, las primeras etapas, y desarrollo de fármacos hace referencia a todo el seguimiento, a toda la línea del tiempo del desarrollo de un compuesto hasta llegar a ser un fármaco o un medicamento, ¿vale? Ahora lo vamos a ver más a detalle. Como les comentaba, es un proceso largo, multidisciplinario. Para ello, actualmente ya se suele recurrir tanto al uso de técnicas experimentales como al uso de herramientas computacionales, ¿no? Sobre todo ahora que está muy en boga esto de el uso de la inteligencia artificial, como que quizá ya más a nivel también poblacional, la gente ya tiene más conciencia del uso de herramientas computacionales que anteriormente, ¿no? Pero, sin embargo, en el campo del desarrollo de medicamentos o de fármacos nuevos, esto se ha usado desde hace bastantes años, desde por allí de los 80 hacia acá. Pero bueno, actualmente con el desarrollo de sistemas de software, de nuevos hardware también, la mejora de las computadoras, pues bueno, estamos haciendo más uso cada vez de herramientas computacionales para diferentes pasos en el desarrollo de medicamentos, ¿no? Uno, que puede ser justo el tema de de esta charla, que es reducir un espacio químico para obtener compuestos químicos que puedan ser potenciales candidatos a fármacos y de esta manera pues disminuir tiempos y dinero, ¿no? O también este tipo de modelos se suelen emplear para disminuir el uso de animales, ¿no? Ahora lo que se busca y lo que está mucho en auge es hacer el mínimo uso de animales recurriendo a modelos computacionales, ¿no? Dado que ya contamos con una gran cantidad de información. Que bueno, esto también va totalmente vinculado con la bioinformática. En la siguiente diapositiva les muestro un esquema en el cual, bueno, se toma de un libro muy famoso de farmacología, Rand y Dale, en el cual se explican las bases de desarrollo de un nuevo fármaco. Esto es un esquema muy general sobre las fases de un proyecto típico que está destinado a producir un fármaco comercializable, ¿no? Aquí se marca la palabra comercializable, pero a fin de cuentas, lo que todos buscamos es que todo esto llegue a la clínica, a un paciente, repercuta en la mejora de su calidad de vida o en la cura de una enfermedad, ¿no? Dependiendo de los objetivos buscados, de las necesidades clínicas específicas en las que estemos trabajando. Mm, y aquí está este esquemita segmentado en 5 columnas. La primera, que es en la que nosotros nos vamos a centrar, que es el descubrimiento del fármaco. En esta fase se eligen moléculas que van a ser candidatas en función de sus propiedades farmacológicas, ¿no? Esta es una frase muy bella y que quise allí poner en un recuadro verde para resaltar. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros partimos de moléculas pequeñas, en este caso, recordemos la charla va muy enfocada a moléculas pequeñas. Claro que hay otras opciones terapéuticas, pero aquí moléculas pequeñas. Partimos de moléculas, muchas moléculas, y ahora vamos a buscar una función biológica determinada que puede estar vinculada a un fármaco, a un, perdón, diana terapéutica o blanco farmacológico. Entonces, en este sentido, lo que se hace es la selección de la diana o blanco molecular para después buscar moléculas de partida, bueno, buscar a la par moléculas de partida que puedan estar ligadas con esta diana. Este vínculo tendría que ser más dependiendo de los grupos funcionales.
Esto conlleva a que se encuentren candidatos que pueden ser susceptibles a ser mejorados y a este siguiente proceso se llama optimización de la molécula de partida, ¿no? Si por alguna razón esta molécula es muy buena pero es tóxica, quizá lo que se va a buscar es modificar ciertos grupos funcionales para disminuir esta toxicidad o hacer esta modificación de grupos funcionales para mejorar la actividad, ¿no? O quizá aumentar la biodisponibilidad o que se elimine menos, ¿no? Diferentes cuestiones. Allí, en este sentido, en esta etapa se realiza también la evaluación de características farmacológicas, que puede ser en modelos tanto in vitro como in vivo, que implicaría el uso de células, ya sea eucariotas o procariotas o virus, dependiendo del proyecto en el que se trabaje, como la evaluación en modelos in vivo, ¿no? Que ya son sistemas más complejos y que nos permiten evaluar nuestros compuestos ya en un organismo completo. Ahora también está el uso esto de sistemas de órganos aislados. Ya hay diferentes tipos de modelos a los que se puede recurrir. Si hay dinero y se dispone de la infraestructura suficiente, este proceso en el ideal llevaría unos 2 a 5 años, ¿no? Eso diciendo si hay dinero, porque ya sabemos que es una de las principales limitantes al inicio del desarrollo de nuevos proyectos. Tener dinero y la infraestructura. De esto se parten de, no sé, 100 proyectos, dice aquí, por dar un ejemplo, y estos proyectos dan fármacos o compuestos que pueden ser candidatos a fármacos. Se avanza a la siguiente etapa, que es el desarrollo preclínico. En el desarrollo preclínico se hacen evaluaciones más completas para determinar el perfil farmacocinético de este compuesto, que esto implica si el compuesto se absorbe bien, se distribuye bien en un organismo determinado, se metaboliza de manera adecuada, se elimina de manera adecuada. Bueno, hasta allí todo iría bien y si no, se pueden ir optimizando estas características. También contamos con la parte de la evaluación de toxicología a corto plazo. También se puede hacer a largo plazo, que bueno, esto ya implican diferentes tiempos, diferentes protocolos a utilizar. Se puede hacer también uso de modelos in vitro, de modelos in vivo. En esta parte de desarrollo preclínico también se hace algo que se conoce como formulación, que quienes sean farmacéuticos quizás estén como más, tengan este concepto más interiorizado. La formulación implica que nosotros vamos a tener este compuesto, que quizás sea un polvo o un líquido, le tenemos que dar una presentación, poner unos excipientes, o sea, unas sustancias que le acompañen, que mejoren las características para que se pueda administrar, ¿no? Es como lo que ya nosotros vemos quizá en una cápsula, en un polvo, en una inyectable, en una pomada, un ungüento, dependiendo, ¿no? Otra etapa que se suele optimizar en esta fase es la síntesis a gran escala. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno sintetiza un compuesto de primera vez, pues tú haces algo, te sale bonito, bello, pero ahora te saldrán 10 miligramos, ¿no? Pero 10 miligramos para qué alcanza. Entonces, viene otra etapa, que esto lo hacen las personas que son expertas, que ahora implica desarrollar, sintetizar gramos en costo, tiempo y que no sea tan caro, ¿no? Este proceso, si bien en el ideal puede durar de 1 a 5 años, en el ideal, aquí se reduce este espacio químico y pasamos a unos 20 compuestos, avanzamos con lo que sería un candidato a fármaco y continuamos con la siguiente etapa. Si todo va bien y si demostramos unas características bastante adecuadas, un perfil de seguridad adecuado, avanzamos a la parte del desarrollo clínico, que aquí muy someramente está compuesto de 3 fases. En esta etapa, todos los compuestos que hayan llegado, que son muy pocos realmente, van a ser evaluados en voluntarios sanos, esto ya es en humanos, voluntarios sanos o pacientes, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Aquí ya se evalúa la farmacocinética, la tolerabilidad hacia ese medicamento, bueno, hacia ese compuesto, los efectos secundarios en humanos. Al principio es en humanos sanos, después en la siguiente etapa, que es en la fase 2 se hacen ensayos a pequeña escala en pacientes para evaluar la eficacia, dosis y estudios a largo plazo. En la fase 3 ya son estudios a gran escala en diferentes hospitales y una vez que se ha completado todo este proceso, que si no mal me equivoco será el más caro,
habrán pasado otros 5 a 7 años con una inversión gigantesca y que por lo regular este tipo de estudios lo pueden hacer las farmacéuticas porque el costo es enorme. Hay que llevarlo, como les comentaba, en varios estudios. Dependiendo del mercado al que te quieras dirigir, lo más probable es que lo tengas que hacer en varios países. Entonces, este proceso es tardado, costoso. Y aquí ya se fueron otros 7 años. Una vez que se ha demostrado todo este perfil de seguridad de un compuesto, se avanza a la siguiente etapa, que es someter algo que en México se conoce como un dossier para que se apruebe por las autoridades sanitarias. Se da toda la información técnico-científica de un medicamento. La autoridad, que está compuesta por personas expertas en el área, pues evalúan este dossier y todo este perfil del compuesto, que va a ser un medicamento si es que es autorizado y si cumple con todos los requisitos mínimos, bueno, no mínimos, con todos los requisitos, se le da el visto bueno y sigue el mercado, ¿no? Para esto, pues ya habrán pasado, sumando 10 17 unos 15 años, 20 años, ¿no? Tras una inversión grande, etcétera, etcétera. Se pasa a la fase 4, que es la farmacovigilancia. Una vez que un medicamento se saca al mercado, se sigue todavía vigilando de manera constante y continua durante toda su vida los efectos adversos o efectos adicionales terapéuticos que quizá pueda presentar en los pacientes en este proceso de farmacovigilancia, en el que están involucrados tanto farmacéuticos, médicos, pacientes. En nuestro país, afortunadamente, la farmacovigilancia está creciendo bastante bien. Estamos teniendo nuestros propios datos sobre cómo funcionan los medicamentos en nuestra población, que tenemos también nuestra propia variabilidad genética y bueno, allí van, ¿no? Retomando lo que nos compete. Ahora bien, la primera parte. O sea, la primera parte es dura, ardua, complicada, porque aquí en el papel o en esto pues se ve bonito, ¿no? Decir yo exploro compuestos, sintetizo compuestos, hago cosas, bla, 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 ¿no? Pero no hay ninguna garantía de que si yo me imagino en mis sueños 10 moléculas y digo mañana las voy a sintetizar y probar, no hay garantía de que funcionen, ¿no? Y muchos, de hecho, esto es como un cuello de botella muy grande, la primera etapa, porque no todas las moléculas que nosotros pensamos, que diseñamos, que buscamos, dependiendo de la estrategia que se use, pues funcionan, ¿no? Entonces, en todo esto, de ensayos de prueba y error de manera muy empírica, está este cuello de botella de que además se hace una gran inversión y bueno, no todo funciona. Para ello, afortunadamente, podemos hacer uso de herramientas computacionales, ¿no? Vamos aquí a hablar particularmente del tamizaje virtual, que es una herramienta poderosa en la cual, bueno, la cual consiste en que podemos filtrar usando sistemas o modelos computacionales muchas moléculas. Estas moléculas pueden encontrarse depositadas en bases de datos enormes, que suele ser lo típico, o que nosotros diseñemos nuestra propia base de datos, que tengamos una de, no sé, de productos naturales, etcétera, ¿no? Este tamizaje virtual nos permite seleccionar hits en el inglés o en español, castellano, perdón, candidatos computacionales que pueden ser potenciales candidatos a fármacos. Mm, ¿Esto qué ventaja tiene? Pues muchas, ¿no? Pero bueno, ahora las vamos a ver. Seleccionamos estos candidatos a fármacos para su evaluación en modelos genéticos, modelos biológicos, perdón. Esta selección, pues no se hace como adivinanza, ¿no? De a ver, de Tim Marín, pues no. Todo lleva un proceso. mm, Podemos contar con diferentes tipos de modelos. Eh, Básicamente ayuda mucho conocer el receptor o el blanco al que vaya dirigido. Así pues tenemos los que están basados en el receptor que implica el conocimiento del blanco molecular o los basados en el ligando, que si eso es, si no conoces el blanco al que va dirigido, pero se sabe de estudios previos que cierto tipo de moléculas que tienen características químicas determinadas tienen una función biológica determinada. Entonces, lo que nosotros hacemos quizá es como seleccionar
estas moléculas, ver qué características químico-estructurales comparten y a partir de eso buscar otras moléculas. Esto nos asegura que tengamos una mayor tasa de éxito. También se pueden usar modelos híbridos como el modelado del farmacóforo. Los objetivos del uso del tamizaje virtual es, como les comentaba, reducir este espacio químico. Es por ello que allí se pone un embudo, porque tú partes de algo muy grande, de un espacio muy grande, y filtras para reducir este espacio químico, y así tú te enfocas o nos enfocamos en los compuestos más promisorios para posterior optimización. Reitero, el concepto de optimización implica mejorar alguna actividad del compuesto o algún efecto no deseado. Ah, Se busca que sean compuestos activos, eficaces y seguros, y lo que queremos es descartar compuestos inactivos, tóxicos y reactivos. Para esto, usamos diferente tipo de, creo que soy yo, diferentes tipos de modelos, de esquemas que vamos a ver más adelante. Bien. Las ventajas de usar tamizaje virtual está la rápida obtención de compuestos con probable actividad biológica, porque pues no es lo mismo decir voy a sintetizar 1 millón de compuestos, por decir un número exagerado, que no, que es un costo grande, que lleva un tiempo grande, a decir voy a tomar esta millón de moléculas de la base de datos fulanita o de la base que yo tengo, ¿no? Y lo voy a usar recursos computacionales para filtrarlos. El costo y el tiempo, pues evidentemente no es el mismo. De esta manera también se reduce los ensayos biológicos o síntesis de compuestos, como les comentaba, ahorro de tiempo y dinero. Ahora bien, hay un dato allí que es muy entre perturbador y alentador, dependiendo desde qué perspectiva se vea. Se habla de que a través del uso de métodos totalmente experimentales, la tasa de éxito suele ser inferior a 1 en cada 10.000 compuestos sintetizados. Esto es, pues, fuerte, ¿no? Para quienes hagan síntesis química, decir, uy, sinteticé 10.000 compuestos y solo uno tiene la probabilidad de llegar bastante avanzado y quizá llegar a pacientes, ¿no? Y esto en el caso maravilloso. Sin embargo, se ha observado a lo largo de los años que el uso de herramientas computacionales o in silico presenta una tasa de éxito superior a 100 a 10.000 veces con respecto al uso de solo modelos experimentales. Entonces, pues la combinación tanto de herramientas computacionales como de métodos experimentales aumenta mucho esta tasa de éxito. Y es por ello que no solo en los laboratorios de investigación hay gran interés por seguir mejorando este tipo de métodos computacionales, sino que también la industria farmacéutica recurre mucho a este tipo de métodos para disminuir costos y avanzar más rápido con la obtención de nuevos compuestos con potencial uso farmacológico. Ahora, las desventajas. ¿Qué desventajas hay? Bueno, desventajas, entre comillas, es que los resultados pues se deben validar, ¿no? Se deben validar. Nosotros, haciendo uso de herramientas computacionales, hay que recordar que solo tenemos modelos. Solo, por lo tanto, modelos pues que tienen sus limitaciones, estos suelen ser modelos predictivos, mm, y es un error que encuentro mucho cuando reviso artículos, cuando funjo como árbitro en revistas indexadas porque, sobre todo se nota mucho en autores jóvenes, porque cometen el error de decir que mi compuesto es ya ¿cómo se diría? La panacea, no sé, para el tratamiento del cáncer tal, cuando solo estás evaluando métodos computacionales y pues no, ¿no? Porque tú estás haciendo un uso de un modelo, tú estás diciendo que puede tener tal actividad, que puede actuar a tal nivel, que puede hacer tal cosa. Sí, que vas a tener una tasa de éxito elevada es muy probable si tu modelo es lo suficientemente robusto, pero se queda hasta ahí, ¿no? Esto hay que complementarlo con ensayos experimentales biológicos.
Y eso, cada modelo biológico tiene sus propias limitaciones, ¿no? Y hay, justo por eso es que este proceso de desarrollo de fármacos es tan tardado, porque no solo es como que ya lo evalué mi célula en un cultivo celular y ya, esto ya es anticancerígeno y mañana ya lo voy a llevar a los pacientes. Pues no, ¿no? Entonces todo esto sigue teniendo que haber una complementariedad, porque hasta ahora, afortunado o desafortunadamente, pues bueno, no son modelos 100% eficaces, aunque sí ayudan mucho, y por eso es que hay que hacer uso de este tipo de modelos computacionales. Y bueno, como les decía, hay un margen de error en las predicciones, entonces por eso hay que tomar con precaución toda la información que se obtenga y complementarla con información experimental. Además, algo que yo recomiendo mucho a mis estudiantes es leer, ¿no? Leer, informarse para poder usar los modelos computacionales o softwares de manera adecuada. ¿Por qué? Pues porque una computadora o un programa, tú le dices haz tal y te va a hacer tal. El programa no va a razonar si es que estás usando el software correcto o si es que estás usando el modelo correcto, ¿no? Entonces hay que estar lo suficientemente informados para hacer la selección adecuada y un diseño experimental adecuado. Entonces, esto a mí me lleva un poco a decir que me gustaría quitar o reducir este tabú, ¿no? De que o no sirve de nada los modelos computacionales, porque vamos a extremos de que hay gente que dice, pues es que eso no sirve de nada, no ayuda. O los que ya creen que ya van a tener mañana el compuesto listo en la clínica, ¿no? Ni mucho, como dice el dicho, ni mucho que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Hay que ir a un punto intermedio, informarse mucho y ser consciente siempre de las limitaciones que existen y también de las ventajas. Y justo así podemos unir fuerzas para tener mayores casos de éxito, dependiendo de dónde estemos, en la industria o en un laboratorio de investigación. Eh, justo. Ahora ya en esta diapositiva les voy a hablar un poco del ciclo típico del desarrollo de fármacos. ¿Qué implica este ciclo típico? El uso no sé, de un blanco farmacológico que conozcamos, haciendo uso de modelos in sílico, diseñando fármacos, para después filtrarlo, después sintetizarlo. Hablo de sintetizar, pero puede ser que obtengamos los compuestos de una empresa, de una planta o de alguna otra fuente mineral o de alguna otra fuente. Una vez que tengamos estos compuestos, se evalúan en modelos y ya una vez que se asegura que esto funciona, pues se puede ir a las siguientes etapas. Si este compuesto que hemos predicho tiene una actividad medianamente adecuada, pero aún se puede mejorar, pues podemos recurrir a la parte de síntesis química, como les comentaba, para hacer modificaciones estructurales que nos hagan volver a entrar en este ciclo de, bueno, ahora lo voy a probar en mi proteína o en mi, no sé, ADN o el blanco biológico que sea y evaluarlo computacionalmente y pasar, ¿no? Este círculo o este ciclo se repite de manera continua. Y aún así, cuando tú hayas quizá posicionado algún compuesto ya como medicamento en el mercado, pues vienen nuevos retos, nuevas cosas y esto no se acaba. Ahora, y bueno, el tema es acoplamiento molecular, como bien les comenté. Hola. En el acoplamiento molecular hay que tener claro pues, dos conceptos. Doctor, creo que hay un problema. Sí te estamos escuchando. Parece Ay, no que sé. ¿nos escuchas? Yo sí los escucho, pero como que me empecé a escuchar. Ah, ok, hay cierto hueco, pero estoy checando los micrófonos y ahorita están apagados todos, entonces, Vale. sin problema, adelante. Sí. Perdón, sí que dije, uy, ¿qué está pasando? Vale, entonces retomando. Conceptos, pues, preliminares, quise ponerle, para estar todos en sintonía. ¿Qué es un ligando? ¿Qué es un blanco molecular? Ligando son sustancias que son reconocidas por otra para dar una respuesta biológica.
Está como muy somera la definición, ¿no? Pero pongamos que hay una sustancia A y una sustancia B. Sustancia es una palabra aquí muy general que estamos usando, pero podemos decir molécula A, molécula B o macromolécula, ¿no? Entonces, estas moléculas, que aquí vamos a hacer referencia a moléculas pequeñas, porque no sé, serán menos de 1500 Daltons, no, 1500 es mucho, de, no sé, 1000 Daltons, por ejemplo, moléculas pequeñas que pueden ser fármacos, hormonas, neurotransmisores, compuestos naturales, compuestos minerales de diferentes fuentes, como les comentaba. Estas moléculas pequeñas que podemos ver en la figurita del lado derecho serían las moléculas pequeñas y a lo que podemos llamar ligando. En inglés, ligand. Ahora, el blanco molecular. En el español de México decimos blanco molecular, en el español de España dicen diana terapéutica, no sé en otros países, la verdad, hasta ahí llega mi conocimiento, pero puede que en esta presentación siga refiriéndome de manera a ambos, ¿no? Blanco o diana es lo mismo. En inglés es target. Entonces, el blanco molecular son moléculas específicas en los organismos con los que interactúan los ligandos. Este tipo de moléculas o macromoléculas, que son suelen ser moléculas grandes, podrían ser el DNA, el RNA o proteínas, carbohidratos o lípidos. Lípidos, membrana biológica, podría ser, ¿por qué no? Eh, entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Oye. Comenzaremos hablando de el acoplamiento de Ahí va. Entonces, moléculas con... no sé. ¿Qué pasa que me escucho? Como que estoy reproduciendo mi propia grabación. Macromoléculas pueden... ¿Allí me escuchan bien? Sí, sí, aquí te escuchamos bien. Vale, entonces, continuando con el concepto de acoplamiento molecular o del inglés docking, también en español se puede llamar docking molecular, docking, de ambas maneras es válido para nosotros en español. Eh, entonces, esta es una técnica, un método que nos permite predecir la conformación preferida, voy a decirlo entre comillas, de una molécula al estar unida a otra, que puede ser el blanco molecular, para formar un complejo más estable. Entonces, tenemos la molécula o macromolécula A, que está en la figura del lado izquierdo, en la figura inferior, y que se pone a interactuar con una molécula pequeña o ligando que se ve allí al lado del símbolo de más sumatorio. Se pone a interactuar en el programa para que podamos determinar la conformación preferida de la molécula pequeña en esa proteína o de ambos, si es que en el sistema se pueden mover ambos. El objetivo principal es justo encontrar esta conformación tanto de uno como de otro y la orientación relativa tanto de uno como de otro. En términos energéticos, vamos a decir, se dice que se trata de encontrar el estado en el que la energía libre del todo el sistema se minimice. La energía libre es lo que, pues, determina que que ese complejo sea favorable o no. Si es una energía libre positiva, una energía libre de unión positiva, pues a pesar de que esté unido, vamos a saber que ese complejo no es favorable, ¿vale? Y si es negativa, pues entre más negativa sea, eso implica que el sistema está favorecido energéticamente. Mm, ahora, los Hola, modelos, ¿eh? cambiaste la diapositiva. Estamos Sí, ahorita viendo la que tiene la estructura de la proteína con ligandos verdes y azules y rojitos alrededor.
No veo qué número de diapositiva Eh, es. estamos en A ver. diapositiva 7 nosotros. Ah, ok. Estamos en las 7. Uy, no. A ver, voy a quitar y abrir otro, porque entonces creo que están viendo, no vieron la otra. A No, ver, allí. ¿Se ve la 8? no. Ay, no sé entonces qué pasa. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Sí, Es que ahora tenemos tantos avances tecnológicos y a veces es esto. A ver, ahí va. Voy otra vez. sí. Allí. ¿Se ve la 8? Eh, sí, ahora sí, ya complemento molecular, entre paréntesis, docking. Sí. Sí, la 8. Bueno, justo el discurso que estaba, que estaba dando previamente era sobre, brevemente, esto, de que con el acoplamiento molecular lo que se busca es encontrar la conformación preferida del ligando sobre el receptor. Esto favorecido energéticamente. Entonces, aquí se ve en el esquemita, que ahora ya vemos, cómo lo ponemos ambas moléculas en el software y bueno, el software nos predice la conformación. ¿Alguien dibuja líneas? Luego, modelos. Uy, alguien está dibujando líneas. ¿Soy yo? Este, no veo a nadie activo. A ver, otra vez. Ah, que es José Luis. José Luis, si nos hace el favor de no marcar la pantalla, por favor. Voy otra vez. Lo quité y voy a retomar. Gracias. A ver, entonces, retomando el hilo de la charla. Los modelos típicos de acoplamiento molecular, está el modelo de llave cerradura o complementariedad que nos permite determinar la orientación relativa correcta de la llave. Esto es algo, un concepto que se maneja bastante ya desde bioquímica, cuando se habla de esta complementariedad, ¿no? Que justo se indica que el ligando o sustrato, que ponemos en este ejemplo, interacciona con la enzima, la proteína del blanco molecular, y si esta interacción es favorable, se unen de manera adecuada, pues bueno, se dice que se abre esto, ¿no? Como una llave. Ahora alguien más está eh, poniendo rayas. Entonces, el receptor lleva a cabo su actividad dependiendo del efecto buscado, que pueden ser inhibidores, activadores o moduladores de la actividad, dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Mm, ahora se habla de, bueno, este modelo de llave cerradura se toma en un protocolo de docking rígido en el cual no hay movilidad en el receptor y tampoco en el ligando. Ambos, bueno, no hay movilidad del receptor, el ligando es el que se mueve. Em, se fija el receptor, se deja con unas coordenadas determinadas y se coloca el ligando y este es el que se está moviendo. Mm, el otro modelo es el de ajuste inducido, en el cual el blanco se puede mover, aunque solo se mueve en una zona, se puede mover y el sitio activo adopta la conformación ideal.
al estar solo en presencia del sustrato. La unión del ligando al receptor produce este cambio conformacional y nos da el efecto biológico deseado. Este concepto o este modelo se retoma en el docking flexible o el acoplamiento flexible en el cual se mueven tanto el receptor como el ligando. Se calcula la energía de cada uno de las conformaciones adoptadas o modo de unión, como se llama, y se considera únicamente el que tiene la mínima energía. Eh, Ahora, en cuanto a tipos de acoplamiento molecular y los protocolos que se emplean, está el acoplamiento, el docking ciego o el docking dirigido. Aquí en el esquema intento ilustrarles cómo en el docking ciego el ligando bueno, se pone a interaccionar con toda la proteína. Entonces hace esta búsqueda en todo el espacio conformacional, ¿no? Toda la proteína, que puede ser muy grande o muy pequeñita. Bueno, proteína o DNA o cualquier otro blanco molecular. Una vez, aquí se esquematiza muy bonito, ¿no? Que en el receptor hay cuatro cavidades. Una que parece un óvalo, otra que parece un cuadrado, otro que parece un triángulo y otro que parece, ay, ¿qué parece? No sé, como una elipse. Entonces, el ligando aquí es como una esferita. Entonces, ¿dónde se inserta ese ligando? Si usamos si el software que estemos usando tiene un algoritmo lo suficientemente robusto, pues va a predecir de manera adecuada a qué sitio se une, ¿no? Entonces, pues allí dice, el software nos diría, se une a donde está esa cavidad que parece no sé, una esferita allí, ¿no? Si el software o el algoritmo que estamos empleando no es el adecuado, pues se podría unir a alguno de los otros sitios. Ahora, aquí nosotros tenemos que ser capaces nosotros como usuario, capaces de filtrar y de decir esto es adecuado o no. Quizá no vamos a ver una forma, una complementariedad tan visualmente clara, pero sí lo vamos a poder determinar por energía, que si se une allí en esa cavidad donde tiene la complementariedad, la energía libre de unión será seguro muy baja. Si se une donde está esto el triangulito, pues va a ser más positiva, ¿no? Ahora, hacemos este tipo de acoplamiento o docking ciego cuando no conocemos el sitio de unión como tal. Suele ser uno de los escenarios que si no sé dónde se une, pues los pongo a interaccionar y vemos en qué sitio se une más favorablemente en términos energéticos. Ahora, si nosotros ya conocemos muy bien el sitio en el cual el ligando interacciona, pues podemos usar un protocolo de docking dirigido y dirigir específicamente, como su nombre lo indica, la interacción a una zona en particular. En el esquemita, en el inciso B, se marca que justo acotamos a que el software explore únicamente esa zona y no el resto de la proteína. No nos interesa cómo está el resto de la proteína, solo esa zona, ponemos a interaccionar y aquí pues vamos a ver que se une muy bien, ¿no? Este tipo de situaciones son las más adecuadas para cuando queremos hacer un virtual screening porque así nos ahorramos mucho trabajo, ¿no? Si sabemos ya dónde hay que unirlo, pues disminuimos el tiempo computacional y el costo también, porque ya la región a explorar es menor. Ahora, respecto al acoplamiento molecular de proteínas, ahora aquí puse como una línea del tiempo, bueno, no del tiempo, una línea de trabajo, un esquema de trabajo a seguir. En el acoplamiento molecular le puse proteína ligando, pero puede ser aplicable también a otro tipo de blanco molecular o macromolécula, ¿vale? No nos quedemos con que solo sea una. Aquí, la selección, lo primero que podría hacerse es la selección de ligando o proteína de ligando. Podría ser la base de datos, no sé, PubChem, por ejemplo, o DrugBank, podría ser otra,
o Sync, que es una base comercial, si es que lo van a comprar con ese proveedor, o alguna otra que ustedes tengan, quizá. Hacer la selección de la proteína blanco, que puede ser, bueno, esto proteína, que se puede buscar en la base de datos PDB, Protein Data Bank. Preparar la proteína y el ligando, que suele hacerse uso de un software, del mismo software para ambas cosas, que puede ser adicionar todos los hidrógenos o solo cierto tipo de hidrógenos. Verificar que los estados de protonación sean adecuados. Se define el sitio de unión si es que se va a hacer un docking dirigido. Y si se va a hacer un docking ciego, pues sería explorar todo el blanco molecular. Lo ideal sería o suele ser recurrir a información que ya esté reportada experimentalmente y que si ya hay un sitio determinado, pues eso para disminuir costos de tiempo o económicos, suele ser lo ideal seleccionar lo que ya esté reportado y dirigir la búsqueda solamente en esa sección. Ahora bien, si no sé, ustedes en su laboratorio o encontraron en la literatura que hay tanto un sitio eh, ortostérico como un sitio alostérico y ahora quiero explorar el sitio alostérico y no el ortostérico, pues bueno, sería cuestión de buscar, de dirigirlo al alostérico, ¿no? Porque el ortostérico, que sería donde quizás se lleve a cabo la actividad catalítica, no les interesa, sino que les interesa el otro, ¿no? Hay que aplicar aquí diferentes criterios. Si ustedes no lo conocen, pueden hacer esto del docking ciego o usar otros software adicionales para detectar posibles cavidades y quizá hacer dirigir el acoplamiento de esa zona. No sé, quitar aquí puse agua estructural, pero hay que verificar, por ejemplo, si la proteína necesita de alguna molécula de agua en particular o de varias que estén, que tengan que estar y que es porque sean de vital importancia para el reconocimiento ligando receptor, hay que dejarla. Si no son importantes, se puede quitar tanto agua como otro tipo de moléculas que no sean importantes para este tipo de reconocimiento ligando receptor y luego hacer el acoplamiento molecular que implicaría el uso de algoritmos tanto de búsqueda como de puntuación y finalmente hacer la evaluación, eh, que si el acoplamiento es satisfactorio en cuanto a reproducir modos de unión reportados, que para eso también se hace una validación, que se reproduzcan las interacciones que quizá ya estén reportadas. Si es de mucha utilidad siempre conocer previamente el complejo el cual se va a evaluar. Y bueno, allí pues pongo otra imagen de cómo se hace el acoplamiento molecular. A ver. Voy a pasar a la diapositiva. mm, Estaba en la diapositiva 12. Voy a pasar a la diapositiva 13. Sí, A ver. ya se ve. ¿Ya? Ok. Es que, Bueno, ahorita estamos en la 12, seguimos en la 12. a ver, ¿Allí ya se ve la 13? No, Ay, voy a salir y volver a entrar. sí, Compartir. Diapositiva 13, ahora sí. todavía no se ve la pantalla completa, pero sí la estamos viendo. Ya, ¿Ya? Vale. Entonces, retomando. Es que aquí hace un frío. Perdón si ya me escucho un poco congestionada. Voy a poner un ejemplo de un ejemplo de caso, digamos, como dicen los médicos, de virtual screening. Como esta es una charla corta y breve, pues se me hizo más fácil mostrar un ejemplo para llevarles un poco de la mano sobre este proceso.
Entonces, en el 2020, tomando un poco lo que estaba, el problema que tuvimos con la pandemia, que muy a nuestro pesar, yo creo que aquí todos recordaremos, ¿no? Que fue una época complicada, tanto en términos sanitarios como psicológicos, personales, en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, nosotros desde el área de investigación, pues intentamos hacer lo que estaba en nuestras manos con la experiencia que cada uno tenía. Entonces, en ese momento, justo nosotros decidimos incursionar en, en la pandemia, es decir, pues, ¿qué podemos hacer nosotros con lo que sabemos con respecto a SARS-CoV-2, que es el agente causal de, de COVID-19, de la COVID-19? Entonces, como parte de este trabajo, pues para ese entonces se sabía poco, pero nos pusimos a buscar en la literatura y ver qué es lo que había, qué es lo que se estaba o qué es lo que se podía hacer, ¿no? Hasta en ese entonces se sabía que el agente causal era el SARS-CoV-2 de la familia del Coronaviridae. Y bueno, allí algunos datos estructurales, cositas que fueron saliendo a colación. Y ¿qué dijimos? Nosotros dijimos, pues bueno, vamos a contribuir con lo que tenemos, que son computadoras, nuestra experiencia en el área de desarrollo y descubrimiento de fármacos, que para ese entonces estaba yo como terminando mi doctorado en el laboratorio del doctor Correa y intentando establecer colaboraciones con algunos otros grupos de investigación, tanto en México como fuera, ¿no? Entonces allí vimos un área de oportunidad para poder colaborar y para ello hicimos la selección. Voy a hablar primero del flujo de trabajo de manera general para ahora mencionarlo un poco más de manera más particular, ¿no? Seleccionamos el blanco molecular, seleccionamos por otro lado los ligandos, que era una fuente, una base de datos, que usamos la base de datos Zinc. Eso, como les comentaba, una base comercial. Las proteínas, bueno, seleccionamos la NSP15, ahora vemos un poco más de ella. Nosotros hicimos uso de software libre, que era AutoDocBina, bueno, sigue siendo libre, AutoDocBina, que es un software bastante robusto, em, que permite evaluar en periodos cortos de tiempo muchas moléculas, que tiene un algoritmo bastante sencillo. Entonces, a diferencia de Autodoc, que es como su predecesor y que fue desarrollado por los mismos, el mismo grupo de investigación, también es muy bueno, es muy exacto, tiene muchas ventajas, pero es más lento, ¿no? Entonces, Autodoc Vina es el ideal para hacer este tipo de exploraciones de tamizaje virtual, conseguir tiempos de trabajo rápidos y resultados bastante cercanos a a la realidad. Hace muy buenas predicciones este software. Entonces, ya que habíamos hecho la preparación tanto del blanco como del ligando, hicimos el docking de miles de moléculas, analizamos los resultados y seleccionamos un hit. Eh, 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 Bueno, el ejemplo es el SARS-CoV-2. Aquí tomé una imagen de internet en la que, bueno, se señalan las proteínas, las proteínas superficiales de este virus, la glicoproteína S, la proteína E, la proteína M, y bueno, se hizo, por allí era como lo que todo el mundo estaba estudiando, porque era lo que más se conocía, lo que más se sabía, y bueno, eso se estaba haciendo, ¿no? Entonces nosotros quisimos explorar otros blancos moleculares y darle un poco la vuelta a todo esto que ya se estaba trabajando y también, ¿por qué no decirlo? Pues innovar un poco. Claro que en términos computacionales, pero bueno, intentando contribuir con lo que nosotros teníamos y el conocimiento que había en ese entonces. Entonces, del genoma de sí, del genoma de este virus, puede que no sea aquí la más acertada porque no soy experta en virus, pero intentaré dar mi explicación lo mejor que pueda. Del genoma de este virus, pues bueno, aquí está lo que codifica para la proteína Spike, para la proteína E, para la
proteína N, M, N, E y otras proteínas no estructurales, creo que se traduce al español. Y entre todas estas, que son 16, está una que se conoce como NSP15. Esta proteína que está bastante conservada entre los nidovirus. Pues dijimos, vamos a ver qué puede hacerse con ella, si está tan conservada. Y además, esta proteína regula la transcripción, la replicación viral. Una ventaja que nosotros veíamos bastante buena es que no está presente en humanos, así que en cierto punto nos evitamos como este cruce, ¿no? En el reconocimiento. Mm, Eso entre comillas, porque ya en términos químico-estructurales, bueno, por allí hablaremos un poquillo, quizá de otras cosas. Eh, Seleccionamos este blanco, vimos estas ventajas biológicas y dijimos, pues vamos a trabajar por aquí con esto. Además de que tiene otras funciones que lo hacían un blanco atractivo y ya por allí había gente que en otras partes del mundo que había diseñado compuestos o trabajado con compuestos en SARS-CoV, por ejemplo, o en MERS. Y bueno, dijimos, pues, ¿por qué no? En SARS-CoV-2 no se sabía nada hasta ese momento con respecto a la NSP15, pero pues dijimos, vamos para adelante. Entonces, ¿qué hicimos? Afortunadamente para ese momento, justo por esos días, también estaba saliendo la estructura experimental de ese compuesto pues continuamos. Ahora lo que voy a hacer va a ser quitar dejar de compartir la diapositiva y voy a compartir directamente el artículo. Compartir. Entonces, ahí están viendo un texto. Está cargando. Ya se ve. Listo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En esto usamos la base de datos DrugBank, que está libre. ¿Por qué nosotros decidimos usar DrugBank? DrugBank, por aquí les dejo el enlace, lo voy a resaltar. Decidimos usar este porque porque es libre, ¿no? Podemos descargar las moléculas a libertad, nadie nos cobra. Em, y otra ventaja de esta base de datos es que tiene que todos los ligandos que están allí contenidos ya tienen actividad biológica probada, ¿no? Entonces aquí como que quizá algunos quienes no estén familiarizados digan, ¿cómo vas a ir a eso si tú todavía no sabes si tus compuestos actúan o no, si son antivirales o no? Como que aquí parece un terreno pantanoso, ¿no? Entonces, nosotros fuimos a esto porque lo que hicimos es algo que se conoce como reposicionamiento de fármacos. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en aprovechar lo que ya se conoce sobre compuestos que ya tienen una actividad biológica, sí, pero que además se conoce su perfil de seguridad. Ya se sabe qué tan tóxicos son o si no son tóxicos, ya se sabe los efectos adversos, ya se sabe más o menos las dosis terapéuticas en las que se puede emplear, entonces ya tiene muchas ventajas, ¿no? Pero se puede usar este conocimiento para poder buscar a qué otro tipo de blancos moleculares se puede unir, ¿no? Antes estaba mucho este paradigma de yo diseño mi molécula y se une a tal proteína, ¿no? Era como que antes se hablaba de que era yo hago esto y esto se parea con esto, digámoslo, ¿no? Y eso ya no es así. Ya actualmente se sabe que muchas de las moléculas casi todas tienen esta capacidad que en términos farmacológicos se conoce como promiscuidad, que implica que una molécula con una estructura química en particular puede ser capaz de unirse a más de un blanco molecular, ¿no? Y bueno, hablaría de más conceptos, pero esto ya va a ser muy complicado y hasta yo misma me estoy confundiendo. Aunque bueno, por allí hay muchos términos y esto es un mar, ¿no? De cosas. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer este reposicionamiento.
tomamos esta base de datos, que en ese momento había 2.467 ligandos. Estos compuestos ya habían sido aprobados para su uso en humanos por la FDA. Entonces nosotros dijimos, vamos a descargarnos todas estas y vamos a procesarlas. Para ellos usamos un software que se conoce como Raccoon. Aquí hoy no les voy a enseñar cómo se usan, pero les voy a mencionar lo que se puede usar, ¿no? Las herramientas. Usamos Raccoon para transformar estos ligandos que se descargan con un formato determinado de esa base de datos para transformarlos a un formato en términos computacionales, hablando computacionales, a otro formato para que ahora pueda ser usado por el programa de Autodoc, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de dos softwares. Estoy intentando como resaltar los puntos importantes para poder hacer el virtual screening. Eh, este screening fue prácticamente haciendo uso de el acoplamiento molecular como una de las herramientas. Entonces, aquí hablo de otras cosas que no me voy a meter mucho porque son cosas muy técnicas y no va a dar tiempo. El acoplamiento molecular nosotros lo hicimos dirigido, ya conocíamos más o menos el sitio al que se tenía que unir los ligandos, esto basándonos en la evidencia de otros tipos de virus SARS. Entonces, como ya más o menos dijimos, para el virus tal y tal de esta familia, los ligandos que son inhibidores se unen en tales sitios, ¿saben? Como que trasladamos ese conocimiento al NSP15. Entonces, aprovechamos esto y seguimos para adelante tomando esta base, no partimos de la nada. Entonces, como les decía, ya afortunadamente tenían pocas semanas que se había publicado ese cristal en aquel entonces, lo usamos y también usamos como control de nuestro protocolo la proteína NSP15 del SARS-CoV. ¿Vale? Lo voy a resaltar también aquí. Entonces, de esta manera nosotros pusimos un control positivo en el protocolo. Este tipo de experimentos, porque son experimentos, también tienen que llevar un control, como cualquier otro experimento que se hace en un laboratorio. También deben ser llevados con estricto rigor científico, como cualquier otro experimento, porque los resultados que de aquí se generan nos sirven para bueno, nos sirven para futuros experimentos quizá computacionales o experimentales. Entonces no queremos por ningún motivo estar arrastrando errores, ¿no? Entonces intentamos como esto, informarnos de muchas fuentes, ir metiendo controles para asegurarnos que las predicciones sean lo más certeras posibles. Entonces, elegimos esa base, tomamos 2.467 ligandos para ser probados contra esta proteína. Aquí menciona algo de Gridbox, que es una caja que si recuerdan en mis figuritas ponía allí como líneas punteadas, ¿no? Eso, con estos softwares nosotros podemos dirigir si queremos explorar toda la proteína o ciertas zonas y podemos situarlo en el software, en el espacio, ¿no? Entonces aquí o nosotros centramos esta cajita de exploración, por así llamarlo, sobre aminoácidos que ya se conocía a los que tenían que unirse los ligandos para poder producir un efecto inhibitorio, en este caso. Porque, como les comentaba de antecedentes, si inhibimos esta región, pues inhibimos la replicación y por lo tanto inhibimos que estos virus sigan proliferando, ¿no? Sigan propagándose. Aquí también especificamos el tipo de tamaño, porque estas cajas tienen un tamaño más grande o más pequeño dependiendo de la zona en la que se explore. Y bueno, es importante ponerla en el protocolo para que otra gente, otras personas, si quieren reproducirlo, pues puedan hacer uso de esta información. Como les decía, usamos Raccoon para preparar estos. Ligandos Raccoon es una herramienta muy útil porque nos permite procesar miles de ligandos en pocos minutos u horas, ¿no? Dependiendo de tanto de la capacidad del computacional que tengamos como de la cantidad de moléculas que probemos. Entonces, usamos Raccoon, muy bien, muy bonito. Eh, eh, Posteriormente, usamos otro software que es de uso libre. Aquí les voy a mencionar todos de uso libre.
Autodoc Tools para poder preparar las proteínas y los ligandos. Ahora bien, ah, ah, ah. Ay, Dios. El proceso de acoplamiento molecular se llevó a cabo usando Autodocbina, que como les comentaba es un software también de uso libre, y que va de manera excelente, muy rápida, hace predicciones muy certeras, es bueno, lo recomiendo y yo creo que no es tan difícil de usar. El tamizaje virtual, pues primero, inicialmente lo hicimos solo usando la proteína que nos interesa, ¿no? Porque para ahorrar también costes computacionales, para solo seleccionar los compuestos con la energía libre de unión más baja, más negativa, que son los que están más favorecidos energéticamente. Ya después estos se probaron también en la proteína NSP15 del SARS-CoV-2, que era nuestro control. Aquí, el control, también hubo un control positivo para el NSP15 de el SARS-CoV, que era que, bueno, fue la benzopurpurina B, creo que así sería el nombre en español. Mm, Se eligió este ligando, uno, porque ya se sabe que tiene efecto inhibitorio sobre el SNSP15 y dos, porque, bueno, venía cristalizado con la proteína, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se pone este ligando y se hace el acoplamiento molecular usando las mismas condiciones que las que usamos para el NSP15 del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque si tú lo pones como control, lo sometes a las mismas condiciones y reproduce el modo o la conformación de unión que se está observando experimentalmente, pues significa que tu protocolo es muy bueno, que da buenos resultados y que tiene la posibilidad de hacer buenas predicciones, ¿no? Por el contrario, si no se predice adecuadamente esta conformación, pues bueno, quizá haya que hacer modificaciones con respecto al protocolo que se está empleando porque no está siendo el adecuado para poder continuar, ¿no? Entonces, esto es bastante conveniente hacer este tipo de controles antes de que comiences el screening, porque si resulta que tu protocolo no es el adecuado y tú ya hiciste 1 millón de acoplamientos y ya te echaste allí un mes, pues muy triste, ¿no? Porque vas a tener que volver a empezar. Entonces, lo ideal es hacer primero este tipo de controles. Ya una vez que se haya comprobado que funciona, adelante, continúas ahora con tus experimentos. Eh, y bueno, ya está. Aquí, y nosotros hicimos también simulaciones de dinámica molecular para evaluar los casos de éxito, ¿no? Pero bueno, de esto no voy a hablar. Esta es una historia que continuará. Entonces, ¿qué obtuvimos aquí en la tabla uno? ¿Están todos viendo la tabla uno? Sí, Sí. Entonces, en la tabla uno nosotros obtuvimos uf, muchos compuestos. Bueno, no muchos. Solo seleccionamos, no me acuerdo si 10, bueno, unos 12 compuestos. 10, 12 compuestos. Entonces, hicimos el docking tanto con SARS-CoV-2 como el SARS-CoV, la NSP15 de cada una de estas proteínas. Allí son nombres de medicamentos ya existentes, porque si recuerdan, les dije que nosotros estábamos haciendo reposicionamiento de fármacos usando un esquema de tamizaje virtual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la difenoxina, levocabastina, digoxina, no sé, sibutramina, digitoxina, ergotamina, otros compuestos como paritaprevir, el Vasvir. Y bueno, aquí, en términos energéticos, pues nosotros vimos que estos compuestos se unían o se unen a la proteína de interés con energías libres de unión bastante favorables, ¿no? Aquí intenté como acomodarlos en términos energéticos más favorables a menos favorables, yendo de arriba hacia abajo. La, la, por ejemplo, el irinotecan, que se une con una energía libre de unión de menos 9,5 kilocalorías por mol. Y, por ejemplo,
la digoxina o la difenoxina, que se unen con -10,3 y -10,9, ¿no? Que sí, que son bastante buenos. Ahora, aquí nosotros, ¿qué tomamos? ¿Qué otra cosa tomamos como criterio para poder continuar con este virtual screening? El screening o tamizaje virtual no solo implica que yo obtenga las mejores moléculas con el menor delta G, también se pueden usar otros criterios. Se pueden usar criterios tanto de, bueno, los criterios ADMET que se conocen, ¿no? Como farmacocinéticos o toxicológicos. En este sentido, nosotros nos pusimos a buscar ahora las indicaciones de cada una de estas moléculas para ver de qué se trata, ¿no? Porque quizá yo no me sabía allí todas las indicaciones, a pesar de ser farmacéutica, pues no me sé todo el universo. Entonces, por ejemplo, la difenoxina, que sí, que tiene una energía libre de unión, pues muy buena, muy bonita, pero actúa como diarreico, ¿no? Antidiarreico. Entonces dije, pues no queremos que producir un efecto indeseado, en este caso para pacientes que tengan SARS-CoV, ¿no? Que esto, un estreñimiento, para decirlo rápido. Entonces, este lo descartamos, ¿no? Por ejemplo. Ahora me voy a ir a un caso como más fuerte o más tangible. Por ejemplo, la digitoxina, que sí, que tiene un delta G de -9,6, pero 9,6, perdón, pero que es un glicósido cardíaco. Y bueno, este tiene una ventana terapéutica, que aquí no lo puse, pero tiene una ventana terapéutica muy pequeña. ¿Esto qué implica? Que si tú te pasas, pues hay mucho riesgo, ¿no? Para, que puede llevar a muerte al paciente y eso no queremos. Entonces, este tipo de medicamentos pues tienen que ser manejados con mucho cuidado, tiene que ser personas con experiencia, no lo puede hacer cualquiera y pues bueno, eso no es lo que nosotros queríamos. Lo que nosotros queríamos era avanzar con una molécula que tuviera un perfil de seguridad adecuado y que quizá pensando en que un paciente se lo pueda administrar solo o que no requiera que un experto o ultra experto esté al lado suyo, pues nos fuimos por otro tipo de moléculas que tienen una energía libre de unión quizá más moderada, pero con un perfil de seguridad y toxicidad menos, ¿cómo decirlo?, agresivo, quizá. Entonces, en términos farmacológicos, pues nos fuimos por dos compuestos que ya son usados como antivirales, el paritaprevir y el elbasvir. Y nosotros lo que hicimos fue como, bueno, estos ya vimos que ya se usan como antivirales en el mercado, podemos continuar con ellos. Y para eso es que nosotros hicimos simulación por dinámica molecular, ¿no? Con este tipo de simulaciones, pues verificar que los complejos ahora fueran estables en un entorno, usando esta herramienta computacional adicional, pero en un entorno en el que ya hay moléculas de agua, en el que ambos se pueden mover, con que hay un tiempo determinado, entonces pues para comprobar otros parámetros tanto estructurales como energéticos. Esto ya se los voy a contar, ¿no? Entonces, podemos decir que también usamos como parte de nuestro tamizaje el uso de dinámica molecular. Entonces, en este sentido, este protocolo de tamizaje virtual que usamos en, para nosotros proponer eh, candidatos como antivirales con SARS-CoV incluyó tres cosas, que esto quiero que quede claro, que es el acoplamiento molecular o docking, el evaluar propiedades ADMET, que son farmacocinéticas y toxicológicas, y la evaluación de la estabilidad del complejo ligando y receptor haciendo uso de dinámica molecular. Fueron tres cosas: la energía libre de unión, propiedades toxicológicas, farmacocinéticas y propiedades de estabilidad y energéticas en un entorno en movimiento. Aquí nosotros hicimos estos tres, ¿cómo decirlo?, propiedades para decir, sí, nosotros decimos que nuestro protocolo nos lleva a seleccionar el Vasvir y Paritaprevir por tal, tal y tal, ¿no? No solo una variable, fueron consideradas diferentes variables. Así como nosotros propusimos estos, hay otros grupos de trabajo que adicionalmente pueden meter más filtros. Entre más filtros metas, pues hay una mayor, no sé,
por así decirlo, garantía una mayor seguridad de que tú estás avanzando con compuestos que estás reduciendo estas posibilidades tanto de efectos adversos que les comentaba, asegurar que sean compuestos que tengan alta probabilidad de tener una actividad biológica deseada. Y de esta manera pasamos nosotros de tener casi 3.000 moléculas a tener 2 moléculas. Avanzamos, avanzamos y nosotros nos quedamos en solo la evaluación a nivel computacional. Y bueno, aquí se ven unas bellas imágenes que generamos de cómo se unen estas moléculas en la proteína y de que interactúan con los residuos que tienen que bueno, que se supone deberían interactuar para poder tener una actividad biológica. Describimos las interacciones que se observaron y entre otras cosas. Ahora, esto fue en el 2020. Meses después, afortunadamente, bueno, para nuestro, pues nuestro, ¿cómo decirlo? Mm, ¿Cómo decirlo? No encuentro la palabra correcta. Pero afortunadamente, estas predicciones que nosotros realizamos, después diferentes grupos de trabajo alrededor del mundo encontraron que estas dos sustancias sí podían ser usadas como antivirales, al menos en modelos in vitro, ¿no? Ya vemos que esto avanzó de manera diferente, y pues bueno, es difícil a veces ganarle un poco la carrera a las farmacéuticas, que cada una fue sacando los medicamentos y hubo, afortunadamente la vacuna evitó muchos estragos y bueno, ¿no? Que nosotros nos quedamos hasta este punto, pero que otros grupos de investigación con los que nosotros no colaborábamos, pero que ellos también encontraron que estos medicamentos sí inhibían la replicación de virus, que sí se podían quizá continuar avanzando con ellos a etapas más avanzadas de la investigación preclínica. Así que nos dio como una cierta satisfacción el poder haber encontrado y hecho un modelo que fuera capaz de filtrar este universo de moléculas, este espacio químico de moléculas. Y bueno, no sé qué más decirles. Creo que por mi parte sería prácticamente todo. Y no sé ya ni cuánto me he extendido, pero pues nada, les agradezco el que hayan pasado esta mañana conmigo, bueno, mañana para ustedes, y gracias al doctor Correa por invitarme a dar esta pequeña charla. No, 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 pues al contrario, muchas gracias. Yo diría por pues por darnos toda esta background donde, pues, mostrando con artículos, cómo la aplicación de estas herramientas pues pueden ayudar a contribuir a la ciencia importantemente. Bien lo mencionabas que pues tiene que ir muchas ocasiones acompañado de algo experimental, ya sea previo o a futuro. Y bueno, pues nos vamos un poquito por aquí al chat para ver qué preguntas tienen los jóvenes. Y por aquí vamos a empezar con algunas preguntas. Por ejemplo, Mariana pregunta, ¿el docking flexible se ajusta? ¿El docking flexible se ajusta más a la realidad que el rígido o se usa con fines distintos? Es una pregunta de Mariana, por favor. Ah, bueno, aquí, docking flexible. Eso teóricamente se acerca más a la realidad. Pero bueno, aquí hay que evaluar cuánto más se acerca y cuánto más nos conviene, porque hay modelos, lo voy a decir enfermedades, entre comillas, ¿no? Enfermedades o blancos moleculares en las que quizá el costo computacional no merezca la pena eh, con respecto al docking rígido, ¿no? Hay que evaluar mucho qué es lo que quieres. Por ejemplo, para estos protocolos de virtual screening, si tú vas a poner 1 millón de moléculas y tienes un laboratorio, no sé, voy a mencionar mi pueblo por no demeritar nada, ¿no? Juxtlahuaca. ¿Por qué mi pueblo? Porque la universidad que hay allí pues tiene tres cosas, ahí va, ¿no? Que no es lo mismo decir eso a decir a alguien que esté
no sé, en UCLA, en California, ¿no? Que la infraestructura no va a ser la misma y que a lo mejor para los que están en un laboratorio en California, con toda la infraestructura, con todo el dinero, que para ellos sí les merezca la pena hacer esa inversión, pero que quizá que yo voy empezando, que tengo mi infraestructura más pequeñita, quizá el costo-beneficio no sea tan adecuado, y no solo en términos monetarios, sino en términos de predicción. Si tienes un modelo de docking rígido que te arroja resultados o predicciones bastante decentes, quizá no te merezca la pena evolucionar a docking flexible, que computacionalmente es mayor, ¿no? Y eso hablando de una población de 1 millón de moléculas. Si yo voy a evaluar quizá 2 moléculas, pues no me va a importar mucho pasar de un docking rígido a un docking flexible, porque 2 moléculas pues no implica tanto costo, tanto tiempo, que quizá me tarde más horas, pero que merezca la pena ganar ese tiempo para ganar en conocimientos estructurales. Ok, muchas gracias. Cindy pregunta, me gustaría preguntar en general cuál es el título del trabajo, entre paréntesis ponen métodos empleados en la selección y o validación de dianas terapéuticas. Creo que no entendí, no sé si se refiere a al nombre de la charla o al trabajo que puse de ejemplo. Dice, flujo de trabajo, entre paréntesis métodos empleados en la selección y o validación de dianas terapéuticas. Si Cindy quiere abrir su micrófono, adelante, Cindy, por favor. Hola, buenos días. Bueno, agradezco muchísimo compartir con todos nosotros la experiencia que tienen en esta área. No, la pregunta que yo estaba haciendo del proceso de validación o de selección de dianas. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan? Generalmente, qué hace uno para seleccionar una diana? Un tema, es un tema muy amplio, porque puedes emplear diferentes criterios, diferentes métodos. Mm, por ejemplo, ¿y desde dónde partas, no? O sea, seleccionar una diana, por ejemplo, si yo voy a empezar, quiero abrir una nueva línea de investigación, no sé, ¿qué enfermedad se me ocurre? Esclerosis múltiple, ¿no? Por ejemplo. Y ahora, mm, ¿qué sigue? ¿No? Esclerosis múltiple. Yo quiero curar esclerosis múltiple. Entonces, hay que leer. Primero, leer, ver qué se ha hecho, qué se sabe. Si tú vas empezando y no tienes una infraestructura grande, a veces lo más sencillo es ir por dianas o blancos que ya se conozcan. Eso, si tú vas a empezar y pensando que no tienes una infraestructura experimental, que tienes una computadora solo, pues eso, empezar por blancos que se conozcan, cosas que funcionen, o buscar analogías con otras enfermedades, ¿no? Que tengan más o menos, que compartan características similares, como lo que yo hice, o lo que nosotros hicimos en este trabajo, SARS-CoV-2, SARS-CoV, que tienen similitudes genéticas, pero que allí otras características, ¿no? Que dice, bueno, lo traslado de aquí a aquí y podría funcionar. Entonces, eso se puede hacer. Ahora, si tú tienes una infraestructura experimental lo suficientemente fuerte o robusta, lo que la gente suele hacer es ir de lo fenotípico hacia atrás. O sea, por ejemplo, que yo diga, yo tengo un modelo de ratón de esclerosis múltiple, he administrado tales medicamentos y yo sé que, bueno, medicamentos, tales compuestos y sé que dan la actividad que yo quiero, pero ahora yo no sé dónde está funcionando, ¿no? Que también ese es otro escenario que puede pasar y que pasa mucho. Que hay mucha gente que encuentra actividades biológicas en los modelos que les interesa, pero no saben a qué se debe. Entonces, para estos casos, se puede recurrir al target phishing. En caso de humanos, que es donde está bastante estudiado, el target phishing, ¿esto qué implica? Que es como la traducción al español es como pescar blancos moleculares, ¿no? Porque hace la similitud de que tú tienes un océano de posibilidades y ahora ver qué. En el caso de humanos es un poco más sencillo hacer este proceso inverso porque
En humanos, pues nos dedicamos a estudiar más blancos moleculares. Hay muchos grupos a nivel del mundo que están elucidando estructuras de proteínas, que conocen cómo puede actuar tal, tal y tal. Entonces, si yo tengo tal compuesto, puedo ir a bases de datos. Hay una herramienta muy, muy bonita que es Swiss Target, si quieren por allí anótenla, para humanos, que tiene blancos de humanos y de rata, me parece. Entonces tú pones la estructura y a través de esto haces tú un target fishing y te dice la probabilidad de que actúe este compuesto sobre un blanco farmacológico. Esta probabilidad va determinada por relación estructural con otros blancos, otras moléculas que ellos tienen en esa base de datos y por allí hay un trabajo bastante fuerte, ¿no? Entonces, de esa manera tú podrías tener un listado de blancos moleculares y quizá evaluar en todos, o con base en lo que tú has leído decir, bueno, se parece a esto puede ser, y filtrar, ¿no? Esto es donde entra mucho lo que yo les comentaba del criterio, ¿no? Porque si tú lees a la computadora, evalúa contra yo qué sé, proteína de mosquito, que sí, muy bonito, pero a lo mejor si tú quieres que tu blanco vaya humano, no tienes un modelo validado un mosquito, pues no te sirve de nada, ¿no? Ahora, si lo quieres hacer para otros organismos, allí hay terreno pantanoso si no tienes tú determinada experiencia, porque, por ejemplo, yo ahora estoy colaborando por allí con alguien, con unos colaboradores en la India que me pidieron que yo como que les ayude, que tienen justo esto, ¿no? Esta actividad biológica en determinadas bacterias y ahora ellos dicen, ¿y qué hago? Yo no sé por qué funciona, pero esto funciona. Y pues, por ejemplo, en bacterias hay menos bases de datos tan fuertes como esta de Swiss Target y entonces hay que hacer otro tipo de trabajos. O no sé, para enfermedades en veterinaria, que es otra cosa, ¿no? Si yo trabajo con rumiantes, ahora rumiantes, a ver cuánta gente estudia, qué se hace, cómo se hace, puede haber diferentes aproximaciones. Yo solo comenté aquí dos muy genéricas. Muy bien, muchas gracias. Aquí Alicia nos pregunta, su pregunta es, ¿no se puede validar a nivel computacional? Y aquí mismo hace otra pregunta, ¿es publicable el modelo computacional? No entiendo si la pregunta es retórica, como no se puede evaluar, o sea, se está contestando a sí misma, no. Este, pregunta, ¿no se puede validar a nivel computacional? Era una pregunta, ya lo comentabas tú, que sí se puede hacer una validación con datos Ah, sí, sí. previamente cocristalizados, por ejemplo, Sí, proteína ligando. Y ella aquí mismo decía, ¿es publicable el modelo computacional? sí, justo fue lo que nosotras hicimos, o sea, lo que nosotros hicimos en ese trabajo. Publicamos un Mm, modelo. Después hubo gente que en otros laboratorios que lo demostró experimentalmente que sí funcionaban, pero nosotros publicamos un modelo. Yo no sé si mi modelo los inspiró o si fue coincidencia, pero de que se puede, pero obviamente tienen que ser trabajos fuertes, no solo con un docking y, bueno, por allí hay cosas, mm. pero sí, que tienen que ser trabajos fuertes, soportados, pero se puede. Otra pregunta de Corina, ¿se necesitan más recursos computacionales o tiempo para el docking ciego? Ambos, computacionales quizá no. Bueno, depende, puede ser, se puede hablar de ambas variables. Si yo tengo una infraestructura limitada, digamos, si quiero hacer un docking ciego porque no conozco, pues va a llevar más tiempo. Si yo tengo la posibilidad de aumentar mi infraestructura o de subcontratar a alguien que tenga un recurso computacional fuerte, pues reduces tiempo. No sé si me explico, que es como una balanza, digamos, en este sentido. Ujú. Y bueno, otra pregunta, 4 tipos de docking, dice rígido, flexible, ciego, dirigido, se puede realizar computacionalmente y pues ya lo mencionabas, que sí, obviamente la demanda computacional va dependiendo
Por ejemplo, si es proteína flexible, pues es mayor de demanda computacional. Entonces, todo eso se puede realizar, pero también de manera experimental se pueden hacer este tipo de aproximaciones con algunas técnicas por ahí que seguro ya en su momento se platicará. Y déjame ver algunas otras preguntas. Cindy nos pregunta, ¿cómo sabemos qué tipo de docking realizar, si el ciego o el dirigido? Nos está preguntando aquí Cindy. Eh, ¿Qué les comentaba? Justo era lo que les intentaba transmitir en una de las diapositivas, que el tejido va muy encaminado a cuando nosotros ya conocemos el blanco. Em, Sí. el blanco, digo, el sitio sobre el que queremos que la molécula se una para inhibir o para activar o para modular la actividad, ¿no? Cuando no sabemos dónde se une, se puede hacer un acoplamiento, ay no, el dirigido, ciego. Se puede hacer ciego o también si queremos buscar a lo mejor bueno, quizá un sitio alostérico, ¿no? Así como decir, yo sé que mi molécula, yo sé que está propuesto este sitio, pero por quizá experimentos he visto que la cinética, bla, bla, no sé, ¿no? Se une a un sitio alostérico. Entonces hay un sitio alostérico. ¿Y cómo encuentro un sitio alostérico? Pues puede ser eso, un docking ciego para que explore toda la proteína y así puedas encontrar un sitio adicional de unión al sitio catalítico, el sitio activo que convencionalmente se une. Eso podría ser. Ok. Aquí tenemos otras preguntas. Alicia, por ejemplo, menciona que si el flujo de trabajo para hacer un docking dirigido, yo entendería que quiere preguntar si es semejante a un docking no dirigido, el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es similar. Yo creo que es prácticamente similar, ¿eh? Prácticamente similar hasta que llegas a dónde hay que dirigir el sitio, que ya es como una parte muy técnica, que si tú usas, por ejemplo, Autodoc, puede ser otro software, pero si tú usas Autodoc, pues allí cuando estés preparando la proteína tendrás que indicar qué sitio es el que vas a explorar, ¿no? Acotar mucho estas medidas que yo en el artículo les puse allí, 30 por 30 por 30 que quizá si es un docking ciego ya sea como 80 por 80 por 80 porque tú ves que la proteína entra dentro de toda esa caja, ¿no? El flujo, pero previo, el flujo previo es prácticamente similar, el mismo. Perfecto. Vamos a otras preguntas que tenemos aquí. Este, eh, Dice, ¿qué aconseja publicar nuestro potencial fármaco o buscar la patente? Es una pregunta que nos hacen aquí, Daniel. ¿Qué aconsejo? Depende de lo que quieras. O sea, Sí, eso depende mucho de lo que tú quieras, ¿no? Si quieres hacer protección industrial para después hacer transferencia, evidentemente no te conviene publicar, ¿no? Algo que es verdad que nos falta mucho en México y que espero sigamos desarrollando para tener un mercado más fuerte es la protección industrial y la transferencia industrial, ¿no? Pero bueno, esto es un tema, una opinión mía. Yo no sé, depende de lo que tú quieras. Si te interesa publicar, porque no sé, yo no sé por qué, pues publicar, pero si no, patente. Aunque en México, aquí patentes es otro tema, ¿no? Pero en México ya hay una posibilidad de que tú publiques hasta 365 días antes de que patentes. Tienes un periodo ya.
pero eso solo si patentas en el mercado mexicano. Si tú tienes un compuesto que tiene una actividad maravillosa y que lo vas a transferir a una farmacéutica que lo va a vender a nivel mundial, por ningún motivo se te ocurra publicarlo porque eso ya no sirve, ya no se puede patentar. No, porque pocos mercados son tan flexibles como el mexicano. Entonces, el tema de patentes es otro mundo, un tema legal diferente, pero pues eso también de sacar patentes como por solo llenar el currículum, pues sí, también está bonito, pero si podemos llevar a que esto avance, pues está más bonito, ¿no? Entonces, sí, eso que comentabas en México tiene su ventaja, puedes publicar y en menos de un año todavía tienes posibilidades de patentar. Y ahí de hecho me surge una duda, una vez que tú publicas esto patentado en México a nivel internacional ya queda invalidado por la publicación, Sí, ¿es correcto? eso ya no sirve. Eso Sí, es algo que no nos enseñan en la escuela y que uno aprende en la vida. Que bueno, yo porque trabajé en patentes aprendí esos detallitos. Bueno, detallitos, pero que el mercado se mueve diferente a cómo se mueve la academia, ¿no? Entonces hay que informarse, acercarse a las oficinas de transferencia que tengan en sus universidades o preguntar en el INPI. Preguntar en el INPI y yo creo que se estaba intentando promover ahora que la ciencia mexicana tuviera más colaboración comercial, más transferencia. Bueno, ese sí, hay que tener mucho, ¿cómo se dice? Las luces muy alerta, estar muy atento, sobre todo cuando se quiere hacer este paso porque, como les comento, el mercado se mueve diferente. En términos legales, si tú te equivocas, si quieres patentar, pues si te equivocaste, puede que ya hayas anulado todas esas posibilidades. Entonces hay que estar muy cauto si se quiere pasar a patentes para comercializar lo que se tenga. Hay que informarse bien antes de. sí, 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 esto es algo muy importante y que poco nos lo enseñan en la academia. Y la Sí. parte de patentes, pues tiene que ser crucial para algún día llegar y hacer la transferencia tecnológica. Y bueno, cuidar mucho que no se invalide algo patentado, por ejemplo, en México, que es donde radicamos Ujú. nosotros, y que por otro lado te lo invalide internacionalmente. En México tiene su ventaja porque yo veo, publicas, patentas, pero si esto lo quieres sacar al extranjero, pues ya quedó invalidado y eso Sí, es un sí. problema también. Pero bueno, es un tema interesante y que sí es bueno también considerarlo aquí porque estas metodologías te ayudan a obtener productos novedosos que puedan ser patentables y esa experiencia pues la hemos vivido ahí muy de cerca con Judiver, en donde con estas herramientas hemos logrado obtener productos que están patentados solo en México y publicados también en revistas. Aquí hay otra pregunta interesante. Entonces, si sabemos en el PDB está bien documentada una molécula de agua estructural, lo mejor es dejarla como parte del modelo para realizar el docking al filtrar posibles ligandos. Es una pregunta interesante sobre las aguas estructurales en las proteínas. Sí, hay que dejarlas. Hay que dejarlas. Hablando de aguas, pero también puede haber otro tipo de sustancias que sean vitales para el reconocimiento ligando el receptor y que si tú lo quitas, tu modelo seguro pierde mucha capacidad de predicción. Entonces, por eso también hay que leer mucho para ver si va una, dos, tres moléculas de agua o si va algún cofactor o si ese cofactor tiene que estar en algún estado de oxidación en particular. Todo hay que contemplarlo, todo. Entre más cosas incluyas, o sea, que participen en el reconocimiento ligando el receptor, tu modelo va a ser más adecuado y va a ser capaz de hacer mejores predicciones. Sí, muchas gracias. Bueno, pues otra pregunta aquí dice Gloria, dice, hoy en día han salido herramientas muy poderosas basadas en inteligencia artificial que superan por mucho autodoctrina. ¿Ustedes las han explorado? Habla sobre las herramientas de acoplamiento molecular o docking, que consideran inteligencia artificial. No, yo todavía no las he usado. Aunque decir que son como muy superiores, bueno, yo creo que todavía está allí como viéndose, ¿no?
porque también Sí, las herramientas de inteligencia artificial están entrenadas con cierto, con ciertos datos, están alimentadas con cierta información, entonces están bastante dirigidas a ciertas cosas. Hay que tener también esta capacidad de ir seleccionando y filtrando. Y repito, aquí reitero mucho esto del criterio que nosotros empleamos para escoger uno u otro modelo o uno u otro algoritmo. Yo menciono aquí Autodoc porque es gratis, porque ha funcionado bastante bien hasta ahora. Eso no significa que uno se case con esto y que sea la panacea y que funcione para todo. No. Podemos explorar otros, podemos usar otros, sí. Hay que tener como esta capacidad de análisis para ver qué sí me funciona a mí, qué no me funciona a mí. Porque, por ejemplo, si yo, como les comentaba en el caso de Swiss Target, si yo quiero analizar para virus y meto allí mi molécula pues me va a decir funciona para tal y tal, pero son blancos moleculares en humanos, eso no me sirve, sería totalmente ilógico, ¿no? Entonces, con herramientas de inteligencia artificial es cierto que ya que van progresando mucho, muy rápido, bastante bien, pero también hay que ver, ¿no? Porque los modelos que sacan muchos son entrenados para cierto tipo de cosas, que quizá te sirvan para humanos, pero no para bacterias o no para parásitos o no. No sé si me explico, que esto es muy general. sí, requieren finalmente validación las herramientas de inteligencia artificial, también estas de acoplamiento molecular que la doctora menciona. Autodog es una plataforma gratuita, pero también requiere, a pesar de su robustez, pues mucha validación de hacer docking, de validación, pues, generalmente proteína ligando, para complementar un poquito. Yo creo que no son malas esas herramientas, pero pues también requieren ser probadas y validadas con datos experimentales. Por aquí Marco nos pregunta, dice, hoy en día, ¿qué tanto peso tiene el docking? ¿Las revistas prefieren más dinámicas moleculares sobre el docking? Es una pregunta de Marcos. Es que depende no, o sea, depende de lo que quieras tú publicar. Porque si solo vas a publicar docking, a no ser que tengas un buen background, el docking te sirve. Por ejemplo, si haces un trabajo de química medicinal que tú estás sintetizando 100 moléculas que son súper novedosas en el mecanismo de acción, pues lo que vende allí es tu síntesis, la actividad de tus moléculas y el docking. Tal vez ya no cobre tanto peso, tanta relevancia y no haga tanta diferencia si tú pones simulaciones. Claro que simulaciones aportan un valor mucho más grande porque si es un modelo bien realizado, tiene más ventajas, ¿no? Pero allí depende de qué tipo de trabajo quieras publicar. Si tú quieres publicar solo un trabajo computacional como el que puse yo allí, pues te conviene hacer ambas, ¿no? Y poner simulaciones muy robustas, de dinámica molecular robustas, grandes. mm, Depende. O sea, depende de lo que quieras. Si tú lo quieres para soportar, eh, no sé, cómo, por ejemplo, cómo migra un, un fármaco a través de la membrana lipídica, pues un docking quizá no te diga tanto y te dice más una simulación por dinámica molecular, porque allí vas a estar viendo a lo largo del tiempo cómo se va moviendo, cómo se va acomodando, puedes estudiar las interacciones, mm, va una u otra, ¿no? Depende. Muy bien. Jorge Luis nos pregunta, dice, ¿se sabe qué porcentaje de éxito tienen las herramientas computacionales en llevar los resultados obtenidos a moléculas con utilidad práctica en la clínica? Pues yo había encontrado un dato allí, pero la verdad es que ya como está medio antiguo, no sé si haya mejorado. Creo que lo mencioné que era de 1 a 10.000, pero yo creo que será menor, ¿eh? Sí, yo aquí le entiendo como que quiere saber si hay moléculas en el mercado que se hayan obtenido bajo estas metodologías, según yo aquí entiendo. Y sí hay ejemplos de Sí hay. moléculas que están en el mercado, que han sido obtenidas con estas herramientas computacionales. Digo, no hay tantos,
porque también esto de lo incílico pues está tomando auge de pocos años a la fecha y cada vez se viene siendo más robusto, pero sí hay algunos ejemplos por ahí, si no me equivoco, creo que hay un antiviral, ¿no, Judy? Sí, sí, hay varios, hay varios. Incluso ya Ujú. hay Sí, los que están los que fueron seleccionados a través de inteligencia artificial. Pero hay varios, sí, no me sé un número, la verdad, no me sé un número, pero que las farmacéuticas contratan gente que tiene este tipo de perfiles, ¿eh? Que esto, yo no sé si en México lo hagan, pero que perfiles a nivel internacional, las farmacéuticas tienen departamentos completos de gente que solo hace bioinformática, que sabe hacer muy sí, bien, no sé, por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning, o que sabes que es súper experto en dinámica molecular, y que es muy bueno programando. Esto ya está, las farmacéuticas lo tienen. ¿Por qué? Porque les es de mucha utilidad, pero no solo usan simulaciones, sino que en la farmacéutica pues hay allí gente con experiencias de todo tipo y combinan todo esto, toda esta experiencia. Y las sí. simulaciones pues apoyan mucho en ahorrar tiempo y dinero. Sí, estas nuevas metodologías tienen mucho auge porque finalmente a la industria le gusta ahorrar recursos y obtener productos potenciales y promisorios y bueno, pues estas herramientas obviamente están en su radar, pero hablamos de las grandes transnacionales. El 95% del sector industrial todavía tiene duda de esto porque además requiere perfiles de nivel de formación, pues a nivel de posgrado, o sea, para manejar estas herramientas y ser alguien experto, pues sí requieres casi hacer una maestría y un doctorado. Y bueno, pues mucho sector farmacéutico no tiene la capacidad de poder contratar a alguien con estas características, pero esto va en esa dirección, en empezar a implementar estas nuevas tecnologías y estas herramientas para obtener productos pues con menos recursos económicos. Digo, nosotros con Yuribet no me dejará mentir, en el laboratorio institucional, pues arrancamos con computadoras y solo fue así como se logró obtener pues algunas Sí. moléculas interesantes que después ya fuimos obteniendo recursos públicos para montar laboratorios experimentales y solo fue como se logró optimizar pues la generación de varios productos que están patentados y en estudios de bases ahorita, en estudios a nivel preclínico. Tenemos otras preguntas aquí en Facebook. Por aquí nos preguntan, Dionisio, en la fase de preparación de la diana molecular, ¿no sería recomendable? Bueno, aquí su pregunta es, dice, realizar un análisis conformacional de la proteína para seleccionar la conformación proteica de menor energía. Esa es tu pregunta de Dionisio. Ay, me perdí. La pregunta es Está muy larga. realizar un análisis conformacional de la proteína para seleccionar la conformación proteica de menor energía. Esa es, digamos, que la pregunta que él nos hace. Creo que yo también la puedo ver, ¿verdad? Sí está en Facebook. Ah, ya la estoy viendo. En la fase de preparación de la diana molecular. No sería, Sí. le quitaré el no. Pone, sería recomendable realizar un análisis conformacional de la proteína para la seleccionar. Ah, esa es otra aproximación. Se llama en inglés Multi-Ensemble Approach. Eh, es otra aproximación. También se ha visto que da buenos resultados. Pero ahí también la puedes usar, ¿eh? Es una aproximación que se usa. Se puede evaluar quizá con la conformación más energéticamente favorable o que sea el clúster más poblado, que sea una conformación que está muy presente en una simulación de dinámica molecular. O que hagas un muestreo de diferentes tiempos de una simulación dinámica molecular, quizá, o que eso, hablo de dinámica molecular, pero eso lo pudiste haber obtenido, no sé, de rayos de resonancia magnética nuclear, ¿sabes? Que sean conformaciones obtenidas de manera experimental y hacer un docking con cada conformación o con conformaciones energéticamente representativas, se puede. Como dije, Ensemble Approach se llama
y es válido, es un protocolo válido, que yo aquí no comento porque esto es un universo. Sí. Y bueno, aquí abajo Niner ya le responde que se puede hacer análisis de componentes principales Sí. para poder seleccionar, como mencionabas, doctora, la doctora Judy, como mencionaba, pues se hacen dinámicas moleculares y puedes hacer análisis de componentes principales para obtener la conformación, la de mayor población o la más favorecida energéticamente. Abajo incluso Niner recomienda algunas herramientas como Bio3D y R. Y bueno, pues creo que aquí ya no tenemos más preguntas en Facebook. De todas formas, les he puesto un link a los que se interesen en profundizar más en estas metodologías. Lo he puesto en redes sociales y también aquí en la reunión de Zoom. Y bueno, pues ya si no tenemos más preguntas, pues agradecerte, Judy Bed, que nos hayas dado esta conferencia, esta excelente plática donde nos fuiste llevando de la mano con toda la aplicación que esto puede tener y las distintas herramientas. Y afortunadamente son herramientas, como ya lo mencionabas, gratuitas, que siempre nos ha gustado pues trabajar con estas, que no por ser gratuitas no tienen la robustez correspondiente, la tienen, tan es así que pues aquí pueden observar ustedes un artículo en una revista de alto impacto, una revista indexada y bueno, pues esas herramientas están muy bien validadas y siguen siendo afortunadamente abiertas al público, así que todos los que quieran empezar a entrar en en el manejo de estas tecnologías, pues adelante. La doctora Yudibet compartió también por ahí sus datos personales por si les interesa colaborar con ella o hacer un posgrado, una estancia postdoctoral, pues adelante también. Ahí está la puerta y pues no sé si algo quisieras comentar, doctora. Ay, nada, bueno, mi profunda compartir con ustedes mi profunda satisfacción de compartir un poco de lo que he aprendido a lo largo de los años de mi formación. Agradecer, agradecerle la invitación, doctor, porque ahora como pues ya no soy, ya estoy del otro lado, ¿no? Ya no soy el estudiante. Es bonito, digamos, pues estar así en foros como estos. Y nada, gracias. Me divierte y me gusta hacer este tipo de charlas y estar un poco en contacto con personas de diferentes áreas, con diferentes experiencias, con preguntas tan interesantes de las cuales uno también aprende y se lleva uno también cosas para el trabajo del día a día. Pues muchas Gracias. gracias y muy buenos días aquí. Allá ya casi son noches, ¿no? Ya son las 6, porque aquí sí cambia el horario, entonces ya se está oscureciendo. Pues muchas gracias y pues me dio gusto saludarlos a todos y pues ahí seguimos en comunicación. Gracias, doctor, que Gracias, estén hasta bien, hasta luego. luego. Muchas gracias, doctores. Gracias, hasta luego.